Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más, en el cual vamos a compartir la palabra de Dios. Me presento, mi nombre es Diego Medina, de la iglesia Casa del Alfarero de Villa Ballester. Le doy a todos la bienvenida, donde ahí nos vas a encontrar por el canal de YouTube, amén, donde vamos a estar los días jueves y los domingos respectivamente. Quiero que sepan que es una alegría enorme poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Sepan que estamos orando por las necesidades, más que nunca en estos tiempos que estamos siendo una vez más atacados por ese tema del virus, donde mucha gente la verdad que la está pasando mal. Y sepan que como iglesia estamos orando por cada una de estas necesidades y que confiamos plenamente que Dios nos va a ayudar a esas personas y nos va a dar los recursos, nos da la estrategia para poder avanzar, para no bajar los brazos y para no rendirnos. Así que te animo a que confíes en Dios, creas en Dios, y que como pastor de la iglesia decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios puede hacer ese milagro que vos necesitas. Amén. Y hablando de milagros, quiero hoy predicar con respecto al Dios de lo sobrenatural, ¿no? Al Dios que muchas veces las personas creen que conocen de Dios, o inclusive yo mismo también me pongo, ¿no?, como las personas. Decimos mucho de creer en Dios, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen esos momentos que son muy, muy claves, donde nos tocan lo más profundo de nuestro ser, ahí es cuando nosotros tenemos la decisión, ¿no?, de creer o no en Dios, de creer en el Dios sobrenatural, en creer en ese Dios que puede hacer ese milagro en favor de tu vida. Amén. Así que quiero predicarte con respecto a soplando vida, ¿no? Y es un texto muy conocido en la Biblia, donde todos los hijos de Dios lo conocen, que es el Valle de los Huesos Secos, con el profeta Ezequiel. Vamos a leer la escritura. Dice en Ezequiel 37, versículo 1 al 10, dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Tremendo, ¿no? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra, Dios, y ayúdame, Dios, a predicarla bajo la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Dios, y que este mensaje, soplando vida, sople vida en estos corazones, Dios, en estas personas que necesitan de ti, Dios, que necesitan de ese milagro, que necesitan, Dios, que soples vidas en ese corazón, Padre. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Como leímos en la palabra de Dios, la mano de Jehová dice que vino sobre el profeta Ezequiel, ¿no? ¿Y qué representa la mano de Jehová? Porque la mano de Jehová, ¿no?, representa
poder, representa autoridad, representa cobertura, representa seguridad, representa poder, amén, representa algo poderoso, algo grande, ¿no? Y en este caso la mano de Jehová representaría, digamos, la unción misma de Dios en la vida de Ezequiel, ¿no? Mientras que el valle de los huesos secos, ¿no? ¿Qué representaría en el día de hoy, ¿no? El valle de los huesos secos. Y bueno, representaría también un poco lo que serían las necesidades, las crisis, ¿no? Del diario vivir, los momentos muy difíciles, ¿no? Esas personas que son como unos huesos secos también, que no tienen a Dios, que están muertos en vida. Todas aquellas personas que no tienen a Dios en sus corazones, ¿no? Son personas que no tienen esperanza en la mayoría de las veces en sus vidas. Entonces, cuando la unción, dice la palabra de Dios, está sobre mí, significa que no es para que vos, digamos, estés tranquilo y sea todo agradable o un momento de paz, que a lo mejor sí hay momentos de paz, pero no siempre es así, sino que lo que Dios quiere enseñarnos en estos momentos es que cuando Él derrama de su unción sobre nuestras vidas, es para llevarnos en el medio de la crisis, es para llevarnos en el medio de las dificultades, en el medio de esas cosas que muchas veces a lo mejor no queremos enfrentar, ¿viste? Pero la mano de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, ¿no?, que viene sobre nuestras vidas, nos lleva por esos lugares muy difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos algo, ¿no? Así como le dijo acá el profeta Ezequiel, Dios lo pone delante de un valle totalmente lleno de huesos secos. Imagínate un valle, una especie, no sé si alguien fue alguna vez a un valle, a un campo muy grande, algo que se ve a lo lejos. Imagínate toda esa escena, ¿no? Pero lleno de huesos secos. Es más, Dios también con esa unción que nos lleva por lugares y por momentos donde todo está muerto, ¿no?, donde no hay solución ni respuesta. También Dios nos quiere enseñar, ¿no?, que no nos guiemos por nuestros propios ojos naturales. Por eso es que Dios nos pone delante de ese valle grande de huesos secos, ¿no? Porque para nosotros, con nuestros ojos naturales, cuando vemos eso, ¿no?, cuando vemos esa situación difícil, cuando vemos ese momento que no podemos solucionarlo, cuando vemos que no hay solución, que esto es imposible, y eso nos trae estrés, nos angustia, nos trae miedo, nos trae muchas cosas feas a nuestro corazón, ¿no? Enseguida dijimos, esto no tiene solución. Pero Dios, que lo sabe todo, ¿no?, le hace una pregunta al profeta Ezequiel en el versículo 3 de nuestro texto principal. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, qué interesante, ¿no? Acá el Señor le pregunta a Ezequiel si vivirán estos huesos. Primero lo lleva, ¿no?, lo lleva al lugar donde supuestamente cualquier persona no le gustaría ir al valle de huesos secos, ¿no?, donde es todo montañas y montañas de huesos, ¿no? No es nada agradable para la vista de cualquier persona ver eso, inclusive debe ser algo espantoso, ¿no? Y Dios los pone ahí al profeta Ezequiel y le dice, bueno, mirá, empieza a mirar y le hace esta pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ahora me imagino que esta pregunta que le hace a Ezequiel no era para buscar una información, para ver qué le decía Ezequiel, ¿no? Sino para que darle a Ezequiel, de algún modo, como también nos quiere enseñar a nosotros, ¿no?, una prueba de nuestra fe, ¿no? ¿Cómo sería nuestra fe, ¿no?, al ver todas esas circunstancias, ¿no?, de valle de huesos secos, a ver esa cosa tan, pero tan mala, ¿no?,
que para nosotros obviamente es imposible. Es imposible que un valle de huesos secos, totalmente desparramados los huesos, una mano por acá, una pierna por allá, un cráneo por este lado, miles de costillas, imagínate todo esparcido. Y el Dios Todopoderoso que sabe bien lo que va a hacer, pero que nos enseña a nosotros, ¿no? Que para Él no hay imposible, solo que Él está esperando que nosotros demos ese paso de fe, ¿no? Que muchas veces nosotros lo que vemos con nuestros ojos, enseguida le decimos a Dios, es difícil, es imposible. A lo mejor sí, es imposible y difícil a través de nuestros ojos naturales, pero algo Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje, que va más allá de lo que nosotros veamos, que va más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir, va más allá de lo que nosotros podamos oler, sentir, tocar, palpar, en fin, va más allá de todo esto que nosotros podamos hacer, va más allá de lo sobrenatural. Como te decía, acá el profeta no ve un panorama bastante desolador donde reina totalmente la muerte, el valle de huesos secos, ¿no? Partidos al medio, donde no hay nada vivo ahí, donde el mismo Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta del profeta, ¿no? De esta persona, y que nosotros también haríamos la misma respuesta, ¿no? Tú lo sabes, Señor, ¿no? Nosotros diríamos, esto es imposible, Señor, no sé si vos lo vas a poder hacer. E inclusive nos animaríamos hasta a decirle ese comentario, ¿no es cierto? No sé si lo vas a poder hacer. Hay momentos de la vida en que vamos a estar parados, ¿no? En medio de las circunstancias difíciles donde reina la desesperación, la angustia, la ansiedad, donde nuestra mente se va muy lejos, donde a través de nuestros ojos vemos ese problema, esa situación y pensamos y recontrapensamos y nos terminamos rindiendo diciendo no hay solución, no hay respuesta, no creo que esto tenga una solución, ¿no? Y estamos como acá el profeta Ezequiel, parados frente al valle de huesos secos, inclusive vamos caminando por el valle de huesos secos, mirando alrededor, donde vemos que alrededor de nuestras vidas vemos destrucción, vemos desesperanza, vemos que no hay respuesta, vemos que no hay nada bueno, ¿no? No vemos la salida. Pero Dios quiere que nosotros, escuchame bien esto, que nosotros pasemos por ese valle de huesos secos, lo miremos, inclusive a lo mejor también quiere Dios que lo percibamos, ¿no? Con todos nuestros sentidos naturales. ¿Pero para qué? Para mostrarnos que para nosotros es imposible, pero no para Dios. No para Dios. Y Dios, si bien hace lo imposible, también Él está dispuesto a involucrarte a vos y a mí en ese poder sobrenatural. Que vos mismo también experimentes de ese milagro poderoso que Dios tiene para tu vida, ¿no? Vos sabés que Dios es un Dios de amor, un Dios de paz también, pero también es un Dios guerrero, dice la palabra de Dios, ¿no? Es un Dios guerrero donde nosotros, si bien le pedimos que intervenga en cada situación que nosotros no podamos solucionar, Dios desea que nosotros demos el primer paso, ¿no? De decidir, de avanzar, ¿no? De ir hacia adelante. Entonces, pero para hacer eso, tenemos que aprender también a hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, no simplemente leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo poderoso, es algo activo y es algo que llama el poder sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Nosotros cada vez que activamos la palabra de Dios, ¿cómo? Leyéndola, declarándola, estamos atrayendo hacia nuestras vidas su poder sobrenatural hacia nuestras vidas. Por eso, en el versículo 4, por ejemplo, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, qué interesante acá. Dios mismo nos da de su palabra para que nosotros
hablemos la palabra de Dios. Y ese es el punto. Muchas veces nosotros estamos en las situaciones, como te decía, en el medio del valle de huesos secos, donde vemos que no hay solución, no vemos respuesta, y nos olvidamos de un detalle, pero más que importante y poderoso a la vez, que es hablar la palabra de Dios. Y nos cerramos, ¿no?, en nuestros problemas y nos cerramos en esa situación muy difícil y nos olvidamos de lo importante, hablar la palabra de Dios, ¿no? Y nos quedamos ahí bloqueados, sin esperanza, donde Dios nos quiere enseñar y nos quiere dar, ¿no?, de su palabra, y que nosotros aprendamos a hablar de su palabra, que empecemos a profetizar de su palabra. Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en ese sentido, que Dios todo lo sabe, todo lo puede y todo lo está dispuesto a hacerlo, ¿no?, en favor de tu vida. Pero hay algo que nosotros debemos entender, y es esto: Él necesita de una persona para poder derramar todo su poder, ¿no?, y todo su poder sobrenatural sobre una persona que le crea nada más. Él necesita de una persona que le diga sí, para que Él pueda actuar, para que Él pueda obrar a través de esa vida. Él está esperando que vos le digas sí. Él está esperando que vos lo invites a su vida. ¿Para qué? Para que Él te ayude a solucionar ese problema, que para vos es imposible, que para vos parece un valle de huesos secos, ¿no?, donde lo único que ves es muerte, donde lo único que ves es que no hay solución, donde lo único que ves y que vos mismo te decís, esto es imposible. Dios está esperando que vos, ¿no?, lo invites a su vida, para que Él, ¿no?, intervenga en ese problema. Pero a su vez Él también, Dios, está esperando que vos digas sí y empieces a hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él, para manifestar todo su poder, ¿no?, y toda su presencia, todo su poder sobrenatural, necesita que haya una persona que le diga sí a Dios, que le crea a Dios, que le crea su palabra, alguien que se plante con la palabra de Dios, ¿no?, y se ponga en la línea de batalla y declare la palabra de Dios. Muchas veces, cuando estamos en esas situaciones más que difíciles, ¿no?, viene el enemigo de nuestra alma, y siempre lo digo, ¿no?, que viene el enemigo de nuestra alma a susurrarte, a decirte, ¿no?, que vos no podés y muchas cosas más. Pero yo te voy a decir algo: el enemigo de nuestra alma, Satanás, no se va a ir de tu vida a menos que vos aprendas a declarar la palabra de Dios, a menos que vos te plantes, ¿no?, y empieces a hablar la palabra de Dios, ¿no? Porque te digo esto: el diablo no va a huir de un hombre que esté totalmente musculoso, grandote o fornido, que mida 3 metros, ¿no?, o de alguna persona, ¿no?, que hable bien de la palabra de Dios y todas esas cosas. No, el enemigo de nuestra alma va a huir de tu vida cuando hay una persona que le cree a Dios y declara la palabra de Dios en fe. Cuando hay una persona que está totalmente consagrada a Dios, ¿no?, con su corazón, con su mente, con toda su fuerza, que se humilla delante de Dios y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuando hay una persona así, el enemigo de nuestra alma se retira, se va. Mirá lo que dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mirá lo que dice la palabra de Dios, dice someteos, dice que nosotros nos tenemos que someter ¿a quién? A Dios. O sea, eso significa que nosotros tenemos que renunciar a nuestro orgullo, ¿no?, a nuestro control absoluto en nuestra vida, y dárselo a Dios. Y luego hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Y solo así el enemigo de nuestra alma va a huir de nuestras vidas, va a huir de nuestra casa, va a huir de todo lo que nosotros tenemos. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre la realidad de cada día y la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿no?, la realidad no siempre es la verdad. A lo mejor vos hoy estás viviendo una realidad que obviamente no la querés, una realidad negativa, que no la querés vivir, porque ya no aguantás más. Pero eso no es la verdad de Dios.
Mirá, por ejemplo, si vos estás enfermo, ¿no es cierto? Eso es una realidad hoy, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Por ejemplo, en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Viste? Acá hay una verdad que dice que por la llaga de Jesús, por la llaga de nuestro Señor Jesús, nosotros somos curados, somos sanados. Amén. Y yo creo firmemente en esa palabra. Hoy a lo mejor estás pasando por una realidad de que no tengas trabajo, o que estés pasando por alguna escasez, o porque no te alcanza el dinero, porque hay muchos gastos, en fin, muchas cosas negativas. Pero esa es una realidad, pero no es la verdad de Dios, porque mira lo que dice la verdad de Dios, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa esto? Que Él va a suplir todas nuestras necesidades, ¿no? Nunca va a dejar a un justo desamparado, también dice la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor hay realidades que estás viviendo vos hoy, pero no es la verdad. No es la verdad lo que dice de la palabra de Dios. ¿Por qué? Entonces hay ahí un cambio que nosotros tenemos que hacer, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Viste? A lo mejor para vos esa realidad es como vivir en el Valle de los Huesos Secos, donde ves todo desesperanza, donde ves todo problemático, donde ves que está todo negativo, todo mal. ¿Viste? Entonces, esa es la realidad, pero no es la verdad, no es el final. La verdad de Dios dice otra cosa. Por eso Dios interpela acá al profeta Ezequiel, lo pone en el Valle de los Huesos Secos y le hace la pregunta: ¿vos qué pensás, Ezequiel? ¿Estos huesos van a vivir? Una simple pregunta, ¿no? Donde me imagino el profeta ve todo eso y obviamente no van a vivir. Porque vos estás viendo con tus ojos naturales, tu corazón y tu mente dice: no, esto es imposible que viva. Yo también lo digo, todos lo diríamos. Pero Dios sabe que está eso en el corazón del hombre. Sabe que nuestra fe es chiquita, sabe que nosotros somos débiles, sabe que ante cualquier circunstancia negativa nosotros enseguida nos rendimos, enseguida queremos retroceder, enseguida decimos todo no y nos ponemos negativos. Lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta palabra es que a partir de ahora nosotros empecemos a vivir en fe. Una cosa es tener la realidad, ¿no?, de este día o de lo que te está tocando vivir en este día. Y yo siempre digo esto: no bajar los brazos. O sea, tu realidad no es el final. Tu realidad puede cambiar siempre y cuando vos decidas creer en Dios, siempre y cuando vos decidas que vos en fe creas que Dios tiene el poder para cambiar esas circunstancias, así sea de enfermedad, así sea de un trabajo, así sea de otra realidad que estás viviendo hoy negativa. Dios puede cambiar eso. Gloria a Dios. Siempre y cuando estés vos dispuesto a creer en Dios. Entonces, ¿sabe lo que pasa si nosotros decimos que creemos en Dios, pero no estamos dispuestos a creer en Dios, no estamos dispuestos a declarar la palabra de Dios, ¿no? La manifestación de Dios lamentablemente no la vamos a poder ver. El poder sobrenatural de Dios no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, ¿no?, y esa cosa, ese pensamiento carnal prácticamente obstaculiza la manifestación sobrenatural de Dios que quiere venir sobre tu vida. Dios quiere de algún modo manifestarse de una manera sobrenatural, pero somos nosotros que le decimos no. Dios te dice a vos, en esta hora te dice a vos: ¿crees que yo puedo cambiar esa realidad? ¿Crees que yo, Dios el Todopoderoso, puedo cambiar esa persona? ¿Puedo cambiar esa situación? ¿Crees que yo puedo derramar mi bendición sobre tu vida hasta que no te falte nunca más nada? ¿Podés creer que yo puedo hacer eso? Esas preguntas, ¿no?, que Dios nos hace en este día, que nosotros
A lo mejor en nuestro sentir queremos creer, pero hay algo en nuestro corazón que se llama orgullo, hay algo en nuestra mente, hay algo que carnal que todavía no lo deja fluir a Dios, que obstaculiza, ¿no? Y que todavía seguimos caminando por culpa de eso, por no decidir en Jesús, en no decidir en Dios, ¿no? Seguimos caminando por el valle de los huesos secos, ¿no? Andando alrededor de una osamenta así de por vida, andando deprimidos y sin esperanza, ¿no? Estamos ahí. Y pasa el tiempo y estamos en la misma situación, inclusive estamos peor. Y pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años y estamos todavía en el valle de los huesos secos. Cuando Dios está esperando que vos le digas sí. Sí, yo creo en ti, Dios. Dios pone al profeta Ezequiel, ¿no?, en medio de los valles de los huesos secos. Y Ezequiel camina en medio de estos huesos, ¿no? Y con sus ojos ve la realidad. Y la verdad es que estos huesos estaban secos de gran manera, estaban muy secos, estaban esparcidos por todos lados, ¿no? La realidad era esa, era imposible que vivieran esto, como decía el Señor. ¿Vos crees que van a vivir? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, no? Ahora sí que estoy hundido, ahora sí que no tengo salida, ahora sí que dejo de orar, porque oro y no pasa nada. Ahora sí dejo de leer la palabra porque leo y no pasa nada. Ahora sí dejo de ir a la iglesia, ahora sí dejo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no llega esa respuesta. Y sigo igual y peor. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabrán, no? ¿Cuántas personas habrá todavía que están caminando en el valle de los huesos secos? Cuando Dios tiene la respuesta, cuando Dios ya está diciéndote, simplemente me tenés que decir que sí. Simplemente tenés que decir que sí, Señor, creo. Tú lo sabes todo, Señor. Yo me manejé en mi vida bajo mis propios conceptos y decisiones. Y así no fue a la mayoría de nosotros, ¿no? Y nos hundimos cada vez más en el valle de huesos secos. Pero acordate que Dios es el Dios de lo sobrenatural, es el Dios todopoderoso. ¿Vivirán estos huesos? ¿Crees que yo puedo darte ese favor para que lo puedas lograr, para que pueda darte ese milagro? ¿Crees que yo puedo darte esa solución a tu problema? ¿Crees que yo puedo abrir esa puerta que hace tiempo está cerrada? ¿Vos lo crees? Porque si nosotros respondemos no, y no sé, no creo, tengo miedo y esto es difícil, ¿no? Y todas esas cosas que muchas veces nos sale, ¿no?, por nuestros poros, porque somos más carnal que espiritual, ¿no? Por todas esas cosas que todavía tenemos y que venimos luchando y que venimos todavía con cosas que nos vienen dominando nuestro corazón y todavía no decidimos renunciar. Y no nos damos cuenta que esas cosas todavía nos siguen introduciendo cada vez más y más en el valle de los huesos secos, donde lo peor que podemos llegar a hacer es también cerrar nuestros oídos y no escuchar nunca más a Dios. Eso también nos puede pasar y ahogarnos en un mar de lamentos, de autocompasión. Pobrecito de mí, estoy solo, nadie me escucha, me siento desahuciado. Dios quiere hacerte libre. Dios está esperando y te está invitando ahora. Porque quiere meterse en tu vida, quiere involucrarse en tu vida, quiere ayudarte en tu vida. Él quiere manifestarse de una manera sobrenatural. En el versículo 3 no dice, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Es como que el profeta hasta ese momento llegó, ¿no? Llegó. Es como que hasta el propio entendimiento limitado llegó ahí. Vivirán estos huesos y la verdad,
quiero pensar y repensar y quiero creer que sí, pero y Él da una respuesta, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Es como si le dijera, hasta acá yo llegué, esto me superó, con mi estrategia no funcionó, con mi fuerza menos, ¿no? Pero tú, Señor, tú lo sabes todo. Y acá viene lo maravilloso, donde el Señor anima al profeta y le dice, profetiza, profetiza. Qué interesante, Dios le dice que profetice y hable al problema. Y Dios en este momento también nos dice a nosotros, empezá a hablarle a ese problema con mi palabra. Y muchas veces no queremos enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque ya lo enfrentamos al problema con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra estrategia y nos fue peor, nos fue muy mal. Y el problema sigue estando ahí. Pero Dios dice, hablale a ese problema. Profetiza, declará mi palabra a esa situación difícil, a ese problema que no te deja dormir. Dios mismo nos dice a nosotros, no te conformes con ese problema. Porque también está esta cuestión también, ¿no es cierto?, de que pasamos por tantos problemas, es que nos acostumbramos a vivir con los problemas. Cuando Dios quiere traerte una solución al problema. Viste que muchas veces nos acostumbramos tanto a estar mal, ¿no? Que cuando Dios te dice, yo puedo hacer la obra en tu vida, ¿vos crees? Solo tenés que decirme que sí. Nos cuesta creer eso, porque es tan rápido, es tan fácil, ¿no? Que Dios nos da la salida, nos da la respuesta, que nosotros lo queremos, pero tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos con los problemas, porque todo es problemas, toda circunstancia difícil, todo es complicación, y no podemos creer que decir simplemente sí a Dios es la llave que abre lo sobrenatural y empieza a ordenarse todo en tu vida. Y nos acostumbramos a vivir, pero tan mal, ¿no? Que hasta nos cuesta dejar el problema. Le decimos al problema, no, quédate conmigo. Me acostumbré a vivir con el problema. Es mi amigo el problema ahora. ¿Conoces gente así? Gente que se acostumbró a vivir con el problema. Que si no tienen un problema no son felices. Que si no tienen un dolor de panza, un dolor de cabeza, no pueden vivir. Están así. Siempre les pasa algo. Siempre les duele algo. Siempre se quejan por algo. Siempre critican por algo. Siempre están así, problemáticos. Cuando Dios nos ayuda y nos quiere ayudar a cambiar eso, a vivir bien. ¿Podés creer? Gloria a Dios. Usted como yo podemos profetizar a ese problema. Podemos decirle a ese problema. Podemos hablarle a ese problema. Podemos profetizar, como te decía yo, la palabra de Dios para que todo salga bien. Él dice, profetiza, dice el Señor. Ahora, a lo mejor muchos dirán, bueno, pero yo no soy profeta, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Dios simplemente te dice, habla mi palabra, profetiza. Y qué interesante, porque acá Dios no te dice, bueno, tenés que hacer todos los estudios habidos por haber, tenés que ir al nivel 1, nivel 2, tenés que tener este estudio, o tenés que ir a esto, el seminario de acá, seminario de allá. No, te dice profetiza, simplemente eso, habla mi palabra. Es para toda aquella persona que le cree a Dios. Así sea un hombre, así sea una mujer, así sea un hombre de color, así sea una persona que no sienta capacitada o que no se vea inteligente. Es para toda aquella persona que cuando tenga el corazón encendido para Dios, empieza a declarar la palabra de Él. Y le diga a ese problema, ¿no?, que va a haber una solución de parte de Dios.
Cuando una persona se planta de esa manera y le dice, yo no voy a andar más en el valle de huesos secos, me cansé, yo ahora le creo a Dios y creo que Dios va a cambiar mi situación y va a cambiar ese valle de huesos secos en un valle hermoso para mi vida. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Si usted no se decide por Dios, nadie lo va a hacer por vos. Ese es el punto. Acá Dios le está diciendo al profeta, profetiza, le está diciendo vos habla. Hoy Dios nos invita a nosotros y nos desafía a nosotros tomar una decisión. Dios le dijo a Ezequiel, dile a estos huesos, y cuando empezó a hablar, algo sucedió. Cuando él empezó a hablar la palabra de Dios, algo sucedió. ¿No? Dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice. Y empezó a decir, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Vos te imaginás eso? ¿Te pusiste a pensar eso? No sé si viste alguna vez un hueso de una persona. Yo no lo llegué a ver, a menos que en un cementerio, pero yo no lo llegué a ver. Me daría impresión a mí. Pero vos te imaginás un hueso totalmente seco ahí, un cuerpo humano totalmente seco, donde hablaste la palabra de Dios y empieza a tener vida, empieza a tejerse los huesos, los músculos, los tendones, a cubrirse de piel, ¿no? Y donde el Espíritu de Jehová, dice la palabra de Dios, entra en ese cuerpo y vive. ¿Vos te imaginás eso? Es tremendo eso. Entonces Dios nos anima a que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Todo lo que nosotros pensamos que está muerto, Dios le puede dar vida. Dios lo puede resucitar. Todo lo que nosotros pensamos que están muertos, nuestros anhelos, nuestros proyectos, ¿no? Inclusive en nuestros parientes, en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, que pensamos muchas veces nosotros, bueno, ellos no tienen más solución. ¿Cuántas veces hablamos eso? ¿Cuántas veces declaramos eso? No, este ya no tiene más solución, déjalo. Cuando Dios mismo envió su único Hijo Jesús, y quiero que te medites eso, a morir por cada uno de nosotros. No solo murió por vos y te dio salvación, sino que murió también por esa persona que para vos parece que es imposible. Que para vos parece que ya esta persona no tiene solución, está muerta. Tenemos que aprender a hablar la verdad de Dios, a declarar la verdad de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios, ¿no? Ante nuestros hijos que están inconversos, ante la escasez, ante el ministerio que te ha dado en tu vida, ante esas puertas cerradas que vos ves que están cerradas, que es imposible, empezar a hablar la verdad de Dios, empezar a declarar la palabra de Dios, que va a cambiar esas situaciones. Gloria a Dios. Decirle basta a ese problema, hasta acá llegaste. Empezar a hablar la palabra de Dios. Dios nos da el privilegio, y esto es lo más maravilloso, ¿no? De ser usados por Él. Como dije antes, Dios está esperando que una persona, así sea hombre o mujer, le diga sí, te creo. Y Dios va a manifestar todo su poder a través de esa persona. Toda su gloria y todo su mover para bendecir a esa persona y que esa persona sea de bendición para muchas. Gloria a Dios. Vos, cuando le decís sí a Dios, te convertís en un hijo de Dios y en una hija de Dios. Muchas veces nos dejamos engañar por la realidad que estamos viviendo, donde el enemigo de nuestra alma nos susurra diciendo no vas a poder, hasta acá llegaste, no tenés esperanza. La realidad te grita muchas veces, violentamente, pero la verdad de Dios, que tiene poder, que puede cambiar las circunstancias, dice otra cosa. Dice, hijo mío, hija mía, profetiza sobre estos huesos
que están muertos. Y yo les voy a dar vida. Gloria a Dios. Entonces Dios es el que nos da la victoria sobre toda circunstancia difícil, ¿no? Donde Él va a soplar la vida de Él sobre los huesos secos, sobre los huesos que no tienen esperanza, donde están totalmente ahí secos. Él puede darles vida a eso. Y si Él dio vida a esos huesos secos, ¿cómo no le va a dar vida a tu corazón? ¿Cómo no le va a dar vida y esperanza, ¿no?, a ese sueño, a ese anhelo que vos tenés en tu corazón? ¿Cómo no le va a dar vida y solución y milagros a ese problema que vos estás viviendo en este día, a esa realidad que vos estás viviendo y que te está trayendo mucha angustia? Cuando el mismo Dios nos dice que profetice, hijo mío, profetiza. Yo estoy contigo. Yo estoy para soplar vida sobre el valle de los huesos secos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este es el mensaje y quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús. Acordate, si nosotros no tenemos a Dios, estamos muertos en vida. Somos como esos huesos secos. Estamos ahí esparcidos sobre un valle y estamos ahí abandonados, secos, totalmente muertos. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Lo dice el mismo Jesús, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vino Jesús a darnos vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos abandonados totalmente a la deriva. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestra propia carnalidad, en nuestros propios deseos carnales, en nuestras decisiones. Estábamos totalmente muertos. Pero vino Dios, enviando a su único Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama, no quiere que nos perdamos. No quiere que terminemos como el valle de huesos secos. Al contrario, quiere que vivamos. Y solo a través de Jesús vamos a poder vivir. Solo tenemos que hacer una oración. Aceptar a Jesús en nuestra vida. Que Él venga a nuestra vida. Que Él sople vida en nuestro corazón. Si vos estás dispuesto a recibir esa vida, ese poder, ese cambio que vos necesitas en este día, solo tenés que decirle sí a Jesús. Sí a Dios. Y te voy a ayudar a hacer la oración. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y como dice tu palabra recién, ven, sopla vida sobre mí. Jesús, te abro mi corazón, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame a cambiar mi realidad por la verdad de Dios. Sopla vida sobre mi vida y sobre todas las cosas que tengo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya el Señor está en tu vida. Ya vas a empezar a recibir vida, que es en Cristo Jesús. Amén. Para toda la iglesia también, si estás ahí, necesitas de la vida que es Jesús, necesitas del soplo de la vida sobre toda tu área de lo que estás viviendo. A lo mejor te dejaste dominar por las realidades que estás viviendo en este día y estás como en el valle de huesos secos, estás desanimado, triste, angustiado. Hoy Dios quiere cambiar eso. Solo tenés que decirle: Dios, me arrepiento, te pido perdón y ayúdame, Dios, a hablar tu palabra, a hablar tu verdad, Dios, ante este problema. Manifiéstate a través de mi vida y yo te doy gracias, Señor, por haberme aceptado, por haberme perdonado. Y ayúdame, Señor, a vivir una vida en abundancia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Si hiciste esta oración, gloria a Dios, ya el Señor empieza a soplar vida sobre tu vida y sobre todas las cosas que tenés. No bajes los brazos, no te rindas. Amén. Tenemos a un Dios vivo y poderoso que quiere soplar vida y quiere hacer los milagros a través de una persona que simplemente le diga: sí te creo, Señor, tú lo sabes todo y yo estoy confiado en ti. Te doy gracias. Amén. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.